Saludos, buenas tardes, muy buenas tardes. Y ya comenzamos con Amorín. Cuando el reloj marca la 1 de la tarde con 5 minutos, vamos con nuestra editorial. En esta semana hemos evidenciado una nueva arremetida contra la paz de la nación. Un intento más por acorralar a la paz, por someter a la angustia al pueblo venezolano. Es esto, evidentemente, parte de una agenda que comenzó hace ya bastante tiempo, pero pareciera entrar en su etapa más directa y decisiva estos últimos días. Hace solo horas escuchamos grabaciones de un plan macabro en el programa Con el Mazo Dando del vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello. Recordemos solo una pequeña parte de este audio. De lo siguiente con referente a la violencia. Aquí la peor violencia van a ser los vecinos contra los vecinos. Porque Venezuela y el venezolano funciona de esa manera. Habíamos hablado del financiamiento de 98 hombres. ¿Ok? Que yo los había negociado a un 20% por adelantado. Pero ¿tienen los recursos ustedes para 98 hombres, 2 millones de bolívares por hombre. ¿Ok? Pero el poder está en Miraflores. Y me dicen que van para allá. El poder está en Miraflores. ¿Ok? Tú lo que necesitas es tener preparadas las cosas. O sea, cuando la gente sepa, el país sepa, los americanos vean con el satélite que reventaron vainas en Fuego Tiuna, la acción y Palacio, mira que Palacio. Es que no necesariamente, porque depende de la hora, no necesariamente Maduro está en Miraflores. Por los cohetes que le vamos a meter. Los Carl Gustav, probablemente los AT-4, ¿ok? Y los boomers, ahí los boomers. Eso va a sonar desde el lado de Fuerte Tiuna. Ese es un plan desestabilizador. Eso es lo que yo estoy intentando. A este ya alarmante y preocupante audio se unen las acciones injerencistas de la Organización de Estados Americanos y su vergonzoso secretario general Luis Almagro. Pero ahora, aún más grave, lo indicado por Estados Unidos mediante Kurt Kitt, jefe del Comando Sur, quien asoma la intención de invadir militarmente a Venezuela. Todas estas acciones aupadas y apoyadas por una minoría de dirigentes de derecha que parecieran querer reinar las cenizas de un país que pretenden destruir. Ahora vamos a ver aquí mismo, en las pantallas, una pequeña muestra de lo que han sido los destrozos y ataques ocurridos durante el martes y el jueves. Frente a esta violencia exagerada, yo les pregunto, ¿realmente tiene sentido esto? A usted, amigo, amiga de oposición, que legítimamente tiene derecho a oponerse a la revolución bolivariana. ¿Es esta la manera? ¿Es este el país que usted quiere? Es necesario un llamado a la cordura, de verdad. ¿Qué pretenden estos sectores intentando incendiar al país? ¿Está usted de acuerdo con esto, amigo opositor? Disculpen, me use como ejemplo, pero he tenido la oportunidad de cubrir muchas de estas actuaciones violentas, de mirar ojos desbordados de odio, y sé que eso no es la mayoría del pueblo venezolano. Eso no es la mayoría del pueblo opositor. Usted, venezolano, venezolana, compatriota que no milita en la revolución, no puede apoyar esta locura. De verdad que no. Y es necesaria su voz, su palabra, su crítica oportuna. Es incluso necesaria su protesta, pero no así. No esto, no esta locura. Estoy seguro que usted, amigo de oposición, tampoco cree en estas formas. Estoy seguro que usted no desea ser carne de cañón para los sectores más macabros de la derecha. Y lo invito a trabajar por un país mejor, en paz. Pero también le invito a levantar su voz en contra de aquellos sectores que se dicen ser sus representantes y que con esa especie de autoproclamación hacen todo esto, este desastre. Levante su voz y aporte al debate en paz, al diálogo calmo, a la construcción siempre de una Venezuela mejor entre todos. Ya, al regreso, estaremos conversando de estos temas y más con el alcalde de la ciudad de Caracas y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez. Ya venimos.
Es la 1:14 y ya se encuentra con nosotros el alcalde de la ciudad de Caracas, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez. Gracias por invitarme, Morín. No, vale, gracias a usted por venir. Bueno, empecemos con lo que ha sido, sí, con lo que ha sido noticia negativa en muchos de los medios de comunicación internacional y en medio de esa agenda de campaña contra Venezuela. ¿Qué opina? Bueno, esto es una crónica de un golpe blando y no tan blando anunciado, como parafraseando uno de los títulos más maravillosos de las novelas de Gabriel García Márquez. En este caso hay una agresión brutal y sostenida en contra de todo el pueblo de Venezuela, y esta es como la primera aseveración que muy firmemente quiero decir, porque escuché en tu editorial que hablabas de esta dirigencia de la derecha que aspira a gobernar sobre las cenizas de un país, y eso es exactamente lo que ellos están tratando de promover, esa agresión en todos los sentidos, en todos los niveles. Ayer estaba con el presidente Nicolás Maduro en un acto muy bello del lanzamiento del Congreso de la Patria de la Agricultura Urbana, y me pidió unas palabras, y yo señalaba, y lo digo de verdad, lo digo con dolor, que estamos en presencia de una verdadera tragedia histórica, porque estamos en presencia de una dirigencia de la derecha que no tiene ningún tipo de noción de moral, de ética, incluso de noción de patria, de soberanía, que son cosas como muy elementales, que nos enseñan en el colegio y que son absolutamente necesarias, porque los estados, los pueblos, la civilización humana se ha venido desarrollando alrededor de la conformación primero de ciudades-estados y después de estados propiamente dicho. Y un elemento fundamental de un Estado es la soberanía. Uno ve cómo estos sectores de la dirigencia de la derecha, con el mayor desparpajo, ellos siguen a un señor que se llama Gene Sharp, que además es de un cinismo pasmoso, el tipo de cosas que él dice. Él escribió un manual para darle golpe de Estado a los países democráticos. Lo llamó, por eso digo que es de un profundo cinismo, él lo llamó de la dictadura a la democracia. Correcto. Y es exactamente lo que ellos promueven, es el derrocamiento de gobiernos democráticos para poder instaurar cualquier forma de injerencia, cualquier forma de agresión que les permita a ellos convertirse en hacerse con el poder. Claro, Gene Sharp tiene 5 fases de desarrollo de ese golpe de Estado, de ese golpe blando, que la derecha venezolana ha venido siguiendo de manera exacta, han venido aplicando primero los procesos de protesta, de fingimiento, de creación de acontecimientos, de creación de falsos positivos, de creación de situaciones de zozobra social y política, y ahora ya está en una fase que es una fase de instauración de la violencia propiamente dicha, instauración de una violencia que lo hacen con el mayor descaro. Yo quiero ver qué gobierno del mundo toleraría que un diputado saliera a decir que hay que sacar a este maldito gobierno, o qué gobierno del mundo toleraría cosas como la que mostró Diosdado en el programa con el Mazo Dando. Es una cosa sumamente peligrosa, y creo que es una tragedia histórica porque tienen como la fantasía algunos de los representantes de la derecha venezolana, de que las bombas solamente nos van a caer en las cabezas de los chavistas. Y creo que muchas veces el pueblo que vota por la oposición o que se considera de la oposición no se da cuenta que llegado el momento de una agresión extranjera, que llegado el momento de una invasión, que llegado el momento de un bombardeo, pues todo el pueblo de Venezuela resultaría afectado. Quizás la dirigencia de la derecha no. Hoy muchos de ellos están en el extranjero. Del país como están haciendo ahorita. Hoy mismo están llamando a la violencia, al derrocamiento, a la agresión, a la muerte, a la sangre. No se paran en mientes, incluso elementos, nosotros hemos dicho, mira, hay elementos profundos de fascismo en el discurso de la derecha venezolana, y cuando tú ves a quién agreden, generalmente agreden a unidades de transporte público, agreden unidades educativas. En el 2014 quemaron un Simoncito donde habían niños entre 2 y 6 años de edad, y antes de ayer destrozaron el Liceo Gustavo Herrera, que es un liceo icónico de la vida de la República. Destrozan unidades de salud, agreden urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela. No pueden ver una plaza recuperada, claro, quizás también por una cosa como de envidia, puede ser, porque en el este de Caracas muy pocas plazas se han recuperado, pero todo el proceso que ha hecho la Revolución Bolivariana para recuperar el espacio público, pues se les genera una hazaña a ellos que promueven esa destrucción. Si tú revisas un poco esos llamados que ellos
ellos están haciendo a la violencia y a la muerte. El señor Enrique Aristiquieta Granco, que fue viceministro de Tortura de un gobierno de la Cuarta República, porque durante su posición como viceministro del Interior ocurrió una de las más espantosas masacres que se hiciera contra jóvenes revolucionarios en Venezuela, la masacre de Yumare, pues señaló que hasta que no haya un baño de sangre en Venezuela, pues no va a cambiar las cosas. Yo le pregunto, ¿cuál sangre? ¿Cuál es su aporte en este proceso de derramamiento de sangre de lo que usted habla? Ninguno. Ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus familiares. No, es el pueblo de Venezuela, incluido el pueblo que vota por la oposición. Hay infinidad de testimonios donde señalan que necesitan un muerto, donde señalan que necesitan que la situación de desestabilización llegue a un nivel tal que les permita, no solamente Almagro se los ha dicho, nosotros no podemos hacer mucho más, porque realmente el pueblo de Venezuela no tolera, ni acepta, ni aceptará ningún tipo de injerencia extranjera. Los países del continente, independientemente de que tenemos muchos países amigos, pero incluso países que no son tan amigos, ven con estupor lo que Almagro está haciendo, destrozando incluso la institucionalidad dentro de la OEA. Entonces les dicen, miren, necesitamos que ustedes pongan de su parte la violencia. Así como en el 11 de abril del 2002, ¿te acuerdas de aquella macabra declaración de este almirante que después fue, creo que ministro de Defensa de Carmona? Ministro de Defensa de Carmona, sí. Que decía que la sociedad civil había puesto a los muertos. Pues eso es justamente lo que les está pidiendo Almagro, y no solamente Almagro, Jorge, hay también, los tenemos contabilizados, sabemos quiénes son, más de 100 financistas, banqueros prófugos, narcotraficantes, personas corruptas que se fueron a Estados Unidos a resguardo de su dinero. Así se lo decía Samuel Moncada en la OEA, si Estados Unidos quiere ayudar, bueno, que nos entregue a los corruptos, que nos entregue a los banqueros prófugos que se llevaron los dineros de sus propios ahorristas, que se llevaron los dineros de un canal de televisión, de Globovisión. Los empleados de Globovisión tenían su dinero en un banco, y este ladrón de Nelson Meserane, que es uno de los más principales financistas de la violencia en Venezuela, se llevó todos esos recursos. Que nos entregue a esas personas que con dinero mal habido están agrediendo a Venezuela. Alcalde, tengo que irme a una pausa, pero al regreso me gustaría conversar sobre ese tema. ¿Quién financia, cómo financian a estos sectores más extremos? Ayer se dio un ejemplo. Argentina en pleno paro general, huelga general contra el gobierno de Macri. Los medios de comunicación internacionales casi o nada hablaron de eso. El síndrome de la comiquita. Sí, en Paraguay asesinaron a un dirigente de la oposición paraguaya. Lo asesinó un policía a quemarropa. Un policía a quemarropa que después salió a declarar, yo no sabía que el arma tenía balas de verdad, pensé que tenía balas de goma. Nadie dice nada de eso, y la embajadora, la representante de Paraguay en la OEA, pues se puso un poco molesta cuando la canciller le mencionó ese tema. Pero tuvo un acto fallido, como decimos los psiquiatras, ahora te lo comento. Sí, vamos a una pausa. Recuerden que ustedes se pueden comunicar con nosotros, sus preguntas, sus comentarios. La etiqueta es el numeral Jorge R con Amorín. Twitter e Instagram, @Jorge Amorín. BTV Canal 8, @BTV Canal 8, Twitter e Instagram. Su Twitter, alcalde. Jorge R PSV. @Jorge R PSV. Vamos a una pausa y ya venimos con más. Manera en que financian a estos grupos extremistas a llegar al punto tal que los medios de comunicación y los organismos internacionales invisibilizan lo que pasa en otros países, como la huelga de Argentina ayer, lo ocurrido en Paraguay, donde literalmente quemaron el Congreso, pero es más importante Venezuela. No solamente quemaron el Parlamento, dieron un golpe de Estado tal que 25 senadores, una fracción minoritaria de senadores, aprueban la reelección presidencial, y bueno, el pueblo indignado fue a protestar, fue reprimido, quemaron la sede del Parlamento, un policía asesina a quemarropa a un dirigente de la oposición, y bueno, Almagro envía un tuit todo edulcorado. Es una cosa de bullying internacional contra Venezuela, que lo que más se ve es la agresión en forma de guerra psicológica, de guerra mediática, la cartelización de una gran cantidad de medios de comunicación contra la democracia venezolana, contra el gobierno bolivariano, contra el pueblo de Venezuela, porque siempre se les cuela, sobre todo, por ejemplo, a los medios de comunicación que pertenecen a la oligarquía colombiana, siempre se les cuela el racismo, la xenofobia en contra de todo el pueblo de Venezuela. Eso es una cosa que es muy importante. Llegado el caso, el supuesto negado, la situación trágica de que los planes del imperio norteamericano y sus cipayos en el continente americano se hicieran realidad y una agresión extranjera se cerniera sobre Venezuela, Capriles o Leopoldo López o la señora esta Machado o Freddy Guevara creen que van a gobernar este país. No,
no, se van a convertir en colonizados, en esclavos de las potencias extranjeras o de la potencia extranjera que agreda a Venezuela. Vayan a ver a Irak, por ejemplo, la llamada oposición de Irak, la supuesta oposición democrática que permitió la invasión de Irak, el desmembramiento, el desmenuzamiento de ese país, un país milenario, una cultura milenaria, ahorita no existe ni siquiera como país. Si tú eres de esos sectores que ahorita están en el gobierno, tienes que pedirle permiso a un marín que está en una esquina para poder transcurrir por las calles de tu propio país. Esa es la verdadera tragedia. Uno ve, por ejemplo, lo que pasa en la OEA. Te decía antes que esta señora tuvo un acto fallido, después de que le dio esa crisis, yo le hubiera recomendado algún tipo de benzodiazepina sublingual que tiene un efecto muy rápido, para que se lo pida a su médico, señora embajadora de Paraguay. Son benzodiazepinas de acción ultra corta que se lo coloque sublingual porque empezó a gritar como loca, la dentadura se le movió. Y le pegaba a la mesa con el letrerito. Rompió el letrero. Me contaron el chisme de que de tantos golpes que dio, rompió el letrero con el nombre de Paraguay. Increíble. Ese es otro acto fallido que tuvo la señora, rompió a Paraguay. Ella, además, el verdadero acto fallido que tuvo fue... Ya están en este momento el presidente de la República de Paraguay conversando con la conferencia episcopal y con la oposición. Eso es justamente lo único que ha pedido Venezuela, que permitan que los asuntos de los venezolanos sean dirimidos entre venezolanos. Por eso es que en las fechas de 20, 21 y 22 de marzo, la oposición o la dirigencia de la oposición boicoteó la mesa de diálogo. Por ahí anda Julio Borges molesto porque yo revelé las reuniones secretas. Además, usted dio un calendario bien descriptivo, bien detallado. Me gustaría conversar también un poco de eso, porque han dicho 2 o 3 cosas, pero no se han pronunciado sobre lo que usted reveló en el programa. Tengo las pruebas, y Borges sabe que la tengo, y Aveledo sabe que la tengo, y Enrique Márquez sabe que la tengo. También sabemos que estos señores, un poco respondiendo a la primera parte de tu pregunta, estos señores están permanentemente sujetos a la presión de quienes les pagan, de quienes los financian. ¿Cuántas veces no ha venido este Meserane o el otro, ¿cómo se llama? El Eligio, el que está allá en... Cedeño. Ajá. Y les ha dicho, mira hermano, yo pongo los reales y no han podido tumbar a Maduro todavía. Eso es la verdad. ¿Cuántos diputados y senadores norteamericanos están siendo financiados directamente con operaciones de lobby? ¿Cuánto costó la foto? Pues eso no fue una reunión. La foto de la señora Tintori con Donald Trump, $3,5 millones. Eso fue lo que costó. 3,5 millones de dólares a Morín solamente porque se tomara la foto. Por eso la cara de molestia de la señora Tintori, porque bueno, un poquito cara, por más que sea el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, 3,5 millones de dólares. Entonces, dentro de ese contexto, estos financistas le dijeron, ustedes no pueden seguir en esa mesa de diálogo, a pesar de que todo lo que ellos habían solicitado, la incorporación del Vaticano, del Papa Francisco, el establecimiento de las mesas de trabajo, se había avanzado mucho respecto a los 4 puntos fundamentales de esa mesa de diálogo y sostuvimos, ellos nos pidieron que fueran unas reuniones secretas, le tienen demasiado terror al pajarito azul, tienen un síndrome de estrés postraumático de aparecer por ahí en el Twitter con algunos insultos de una gente que son víctimas de la guerra psicológica que ellos mismos instauraron. Que ellos mismos han propiciado. Así como en las guerras convencionales hay víctimas, lamentablemente, terriblemente, el horror de la guerra psicológica implica que también haya víctimas y que esas personas queden con secuelas a lo largo del tiempo. Uno ve a veces los ojos inyectados de sangre de mucha gente que uno dice, bueno, ¿y esta persona por qué me odia? ¿O esta persona por qué odia a un chavista? Habían unos videos de gente insultando a las personas que vivían en el urbanismo de la Gran Misión Vivienda de Venezuela y le decían sucios, lambucios, arrastrados. El único requisito para recibir esos epítetos es que vivían en un apartamento. De la Gran Misión. Entonces, imagínate tú que ese tipo de gente enferma ya, este tipo de víctimas de la guerra psicológica, en algún momento se haga con el poder. ¿Qué va a pasar con esa gente que vive en esos urbanismos? ¿Qué va a pasar con las unidades de transporte público? ¿Qué va a pasar con la educación gratuita? ¿Qué va a pasar con la salud barrio adentro 100%? Bueno, tendrán que ser desmanteladas y el pueblo tendrá que salir a la calle a defender sus reivindicaciones. Entonces, esas víctimas de la guerra psicológica también se devuelven contra los causantes de esa guerra psicológica y los empiezan a insultar. Y por eso pidieron que las reuniones fueran secretas. Accedimos a las reuniones secretas. ¿Qué ocurre? La segunda reunión secreta, por llamarlo de alguna manera, formal, debía ocurrir el día 21 de marzo.
así lo habíamos acordado. Borges, que había colocado al señor Ramón Guillermo Aveledo como, y así nos lo dijo, como poseedor de plenos poderes por parte de toda la directiva de la MUD. Ramón Guillermo Aveledo, exsecretario de la MUD. Al que ya habían votado en el 2014. Correcto, porque era el representante ante el diálogo. Correcto. Lo votaron. Como votaron a Chucho Torrealba, igual hicieron la misma cosa que Chucho Torrealba. Yo me imagino que el próximo secretario de la MUD no querrá ir a ninguna mesa de diálogo, porque parece que ese es el preaviso para que después los despidan de una manera además destemplada, como hicieron con Chucho Torrealba y en su oportunidad con Aveledo. Pues bien, el día 21 de marzo debía ocurrir la siguiente reunión, miércoles 21 de marzo. El martes 20, estos señores, no sé cómo llamarlo porque no son la Asamblea Nacional, además sin quórum, tipo OEA, pues, la misma cosa que hacen en la OEA, que no tienen quórum, que no cumplen la norma, que no cumplen los requisitos, dicen que solicitan a sus dueños de la OEA, o en todo caso al representante del imperio en la OEA, que es Almagro, que apliquen la Carta Democrática. En consecuencia, nosotros dijimos, bueno, como ustedes nos respetaron el acuerdo que habíamos hecho de dirimir los asuntos en esas reuniones secretas, nosotros vamos a señalar cuáles fueron esas reuniones que ocurrieron. Por ahí escuché un mensaje de voz que mandó Julio Borges a un directivo de una televisora privada señalando que estaba muy molesto porque se había revelado lo de esas reuniones. Tienes que asumir tu responsabilidad como ser humano, como venezolano. Tienes que asumir además la responsabilidad de que has estado involucrado en golpes de Estado desde hace 3 años. Hace 3 años fuiste a mi oficina y me dijiste que no, que era mentira, y yo te creí. Que era mentira que estás involucrado con militares. Ahí sale la señora Patricia Poleo diciendo además, que... muy duro contra... Muy duro, diciendo que los militares que están presos por el golpe que iban a perpetrar en el año 2014 no solamente contaban con la anuencia, sino que contaban con la participación entusiasta de Julio Borges. Eso está ocurriendo en este momento nuevamente. Hay una participación activa de Freddy Guevara, de Julio Borges, de Capriles Radonsky, de María Corina Machado. Debo agregar a Nito Pérez Osuna porque lo confiesa. Dice, estoy feliz de ver a los de Voluntad Popular buscando militares para que den un golpe. Entonces, ¿qué clase de demócratas son esos? ¿Qué clase de demócratas son aquellos que están buscando que haya muertos, que haya violencia, que haya cierre de calle? ¿Qué clase de demócrata es aquel que dice que se necesita que los militares actúen y actúen rápido? ¿Qué clase de demócrata es este que tenían unos lanzacohetes para bombardear el Fuerte Tiuna y el centro de la ciudad? Los planes, Jorge, del 2014 incluían bombardear el Palacio de Miraflores, la sede del Consejo Nacional Electoral, el Palacio Municipal de Caracas. ¿Tú te imaginas cuántos hubieran sido las víctimas si en el mero centro de la ciudad de Caracas se hubieran perpetrado los atentados que planeaban estos militares con la anuencia? Se reunieron en un penthouse, eso está absolutamente todo documentado y debidamente grabado. Y ahí participó Julio Borges y mostró cuáles eran los objetivos que debían ser bombardeados. Y en este caso, pues bueno, ya está plenamente, apenas se comenzaron las investigaciones, se evidenciaron cosas como la que tú mostraste y mostró Diosdado en su programa del pasado día miércoles. Es decir, está plenamente claro que es un desencadenamiento, un aceleramiento de un golpe de Estado. Y esos son los que se dicen demócratas. Y esos son los que dicen que hubo un golpe de Estado en el momento que se presentó una controversia de poderes que ya fue debidamente resuelta, amparada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es el colmo de la hipocresía, es el colmo de la degradación moral, de la ausencia de una ética mínima. Se lo he dicho varias veces, a Julio Borges se lo he dicho varias veces, tienes que tener palabra. Y si dices una cosa, sosténla. La virilidad no tiene nada que ver con el sexo masculino. La virilidad es la capacidad de asumir, bueno, a lo que en secreto te compromete, en lo público defienda. Frente a ese panorama, alcalde, ¿qué se le puede decir desde la dirigencia revolucionaria a ese pueblo opositor, que sí es la mayoría de la oposición, que no está de acuerdo con estas locuras, estas calles encendidas en fuego, la gente que agarró y sacó los pupitres del Liceo Gustavo Herrera para usarlos de barricada, este tipo de locuras que uno está seguro porque uno conoce a gente de oposición y normalmente habla y te dicen, no, mira, yo no escribo nada por Twitter porque después me caen encima los guerreros del teclado. Y yo no salgo a eso, pero muchos de ellos viven en el exterior, ¿no? Muchos de ellos están en Miami y de Miami llaman al baño de sangre Robert Alonso o Enrique Aristigueta Granco o Roberto Enrique.
Roberto Enrique sabe en qué estaba metido. Que además cada vez que aparece en una entrevista Roberto Enrique siempre, no, la democracia, tal. ¿Cuál democracia? O sea, ese señor sabe lo que estaba metido. Ese señor sabe lo que el coronel ha dicho de él, cómo lo han involucrado. Ese es un señor que además tiene una cosa arriba en la azotea que es como rara, ¿sabes? Tiene lo que llamamos a los psiquiatras un afecto extraño, una cosa donde de repente tiene unos cambios de humor muy graves, pero eso no quiere decir que no haya incurrido en situaciones muy peligrosas como en efecto ha ocurrido. Pues esos guerreros del teclado, tú ves, además tenemos ahorita algunas pruebas de que están buscando personas y le están pagando para que incurran en estos eventos de violencia. Yo creería al pueblo opositor que no se permitan ser carne de cañón para agredir la democracia venezolana. Venezuela es una democracia de las más sólidas de este continente. Nosotros tenemos además la inmensa fuerza que nos da una constitución que como pocos países del mundo la aprobamos no solamente la aprobamos a través de comicios libres y democráticos en el año 1999, sino que es una letra que está viva, que está permanentemente en discusión, que está permanentemente en interpretación por parte del pueblo de Venezuela, que tiene unas instituciones suficientemente fuertes como para tener algún tipo de controversias o de opiniones diferentes y resolverlas en el marco de esa misma Constitución. Ayer el Consejo Moral Republicano se reunió, donde están el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República y la Fiscala General de la República. Y el Consejo Moral Republicano declaró improcedente una solicitud completamente psicótica. ¿Por qué digo que es psicótica? No quiero ser insultante. Yo no utilizo términos psiquiátricos para insultar a nadie. Porque ya Borges, la Asamblea Nacional ya destituyó a los magistrados. Sí, los había destituido, sí, destituido hace varios meses ya. Sí, en el año 2016, el año pasado, destituyeron a los magistrados. Tienen primero que reengancharlos para después votarlos. Pero la Asamblea Nacional no puede votar absolutamente a ningún magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Ese manejo loco de la situación, además, los lleva a ellos a incurrir en unos errores que uno dice, bueno, pero esta gente que se la dan de eruditos y de pensadores y de que estudiaron en universidad y que por lo general los chavistas nos señalan como que chaburros, que no estudian, pero por lo menos la Constitución no la leemos, por lo menos las leyes las respetamos. Yo creo que tiene que ver con que como los medios le celebran todo, Jorge, como los medios le aplauden absolutamente todas las barrabasadas que hacen, bueno, ellos insisten en cometer cosas que serían risibles, como tú bien dices, si no fueran tan trágicas. Alcalde, voy a otra pausa, es la 1:39. Al regreso le voy a dejar, leo 2 tweets que llegan. Numeral Jorge R. con Amorín dice, ¿qué se puede hacer para que la oposición entre en el carril? Ellos lo que tienen es odio contra Venezuela, y escribe @AngiePar, la derecha quiere hacer ver a los venezolanos como un pueblo bandido y criminal, cuando dice la mayoría anda en las calles, sobre todo esto en el tema de los medios. 1:40, vamos a una pausa y ya regresamos. Es la 1:44 de la tarde. Seguimos conversando con Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Dejábamos al aire, alcalde, unos tuits de Manuel Santiago, numeral Jorge R. con Amorín. ¿Qué se puede hacer para que la oposición pueda entrar en el carril? Ellos lo que tienen es odio. Mira, hay una frase que hizo Chávez muy famosa justamente por estos mismos días, después del golpe de Estado cruento, brutal que hubo contra el presidente Chávez, la verdadera ruptura de lo constitucional, el secuestro y el intento de asesinato, porque realmente Chávez no fue asesinado en esos días del 2002 porque pues, la misma tropa que se encontraba resguardándolo impidió que se perpetraran esos planes de asesinato del presidente Chávez. Y Chávez, después del 13 de abril, sacó el crucifijo y sacó la Constitución y dijo, dentro de esta Constitución todo, fuera de esta Constitución nada. Nosotros queremos insistir, dentro de la Constitución, lo que ustedes quieran. Ustedes ganaron unas elecciones, incluso con mecanismos amañados de utilización de la guerra psicológica, de la guerra mediática para lograr sus fines electorales, escondieron a los candidatos. Y bueno, quizás una consecuencia directa de esa estrategia de guerra psicológica ha sido ese desastre de Asamblea Nacional que ha inutilizado una rama importante del poder público como es el poder legislativo. Ustedes lo hicieron y nosotros reconocimos ese resultado electoral. Se van a salir del libro de todos
pues nosotros sabemos que este mismo libro tiene la capacidad de controlar, de autotutelarse, como dicen los abogados, y de controlar cualquier situación. Imagínate por un momento, en Argentina, en las protestas de ayer, esto es un ejemplo típico de guerra psicológica. El segundo tuit que leías tiene mucho que ver con eso, en la creación de un clima espiritual, psicológico, que genere tal desesperación, como dice Gene Sharp, que lleve a la gente a solicitar como dice él, solicitar la renuncia del presidente de la República. No, es un derrocamiento cruento o con características de guerra blanda, o de golpe blando. Miren esta cara, esta es la cara que de forma típica refleja la angustia, la ansiedad. Ahorita Instagram está lleno de videos que además tienen que hacer unos mejores cursos de actuación, porque hay muchísimas técnicas que muchísima gente conocemos de cuando alguien está mintiendo, sin necesidad de usar un polígrafo se puede saber. Por las expresiones faciales. Claro, como la forma como arquean las cejas, la ausencia de lágrimas. Unas señoras que vi grabando un video diciendo que estaba desesperada, no haga eso de apretar los ojos para que le salgan las lágrimas, porque claramente se nota que está mintiendo. Voy a hacer una propagandita, una cuña de la política en el diván. Vamos a mostrar el próximo lunes algunos ejemplos de cómo a través de la expresión facial es evidente que no es verdad lo que están diciendo. Fíjate, esta señora, si tú ves esta parte de arriba de la cara, aquí se denota el dolor, etcétera, la preocupación, la desesperación y el miedo. Pero si ves esta parte de aquí, ¿se ve? ¿Ves que es otra cosa? ¿Ves que esta señora tiene una actitud completamente diferente en la parte de abajo? Y cuando uno tiene miedo, es toda la cara la que expresa el miedo. Así. Cuando uno está actuando, es esta parte la que es más fácil de gesticular, porque aquí hay más músculos que se pueden controlar. En la parte de abajo hay mucho menos músculos controlables, son más músculos que se controlan de forma involuntaria. Pero mira, es la misma señora posando para un selfie en... Déjame quitar el dedo aquí. Déjame quitar el dedo aquí también. Es la señora posando para un selfie en Instagram. Es la misma señora, minutos después de esto. Imaginemos por un momento que esta señora hubiera procurado esta fotografía ayer en la protesta contra el gobierno de Macri, que fue una protesta que se paralizó todo el país. Todo, desde los aeropuertos hasta los taxis, todo. Estos no han logrado, incluso están pagando para que bajen a quemar unidades, para quemar los destrozos del Liceo Gustavo Herrera, ya sabemos que fue dirigido, pagado. La Policía Municipal de Chacao se desapareció, como siempre hace en estos casos. Si tú revisas la masa que ellos han logrado, nunca ha superado las 1.500, las 2.000 personas, y por eso no han logrado la masa crítica suficiente, pero igual están tan desesperados que hacen cosas como la de ayer, que trataron de ir hasta la Defensoría del Pueblo, no para protestar, no para exigir nada, para ver si podían lograr que chocaran la multitudinaria manifestación del chavismo con la muy paupérrima manifestación que ellos tuvieron, para ver si lograban la situación suficiente de violencia, la situación suficiente de zozobra, la situación suficiente de inestabilidad de la que tanto habla Gene Sharp, que por cierto, Gene Sharp, de la que tanto habla Gene Sharp en sus libros. Mira la gente que sigue Gene Sharp en Twitter, sigue a Lilian Tintori, dime a quién sigues y te diré a quién te pareces. Sigue a María Corina Machado, pura gente pacífica. Sigue a Gaby Arellano. Se podría decir que eso es como el aula de clases de... Exacto, este es como te acuerdas cuando iba el chavo a clase. Este es el profesor Girafal y estos son los alumnos. Ajá, este es el señor Barriga, este es el, ¿cómo se llama? Ñoño. ¿Te acuerdas de este señor Ángel Viva, que era un general panzón que estaba con una ametralladora en la azotea de su casa en Prados del Este? Tremendo corrupto, por cierto. Y después de que el gobierno y la fiscalía lo acusó por corrupción, que cometió su pasantía en el Ministerio de la Defensa, pues se atrincheró en la azotea de su tremenda quinta en Prados del Este. Diana D'Agostino, que es la representante de la moda en la derecha venezolana, Ana Mercedes Díaz, rectora del Consejo Nacional Electoral, Luis Florido, que salió de Venezuela con su pasaporte italiano, etcétera. Además aupado y apoyado por el gobierno de Colombia, quien termina dejándolo salir de la manera como salió, a mí diciendo, de manera, además lo digo en un video, que estoy saliendo ilegal de Venezuela. Así es. Te digo, Jorge, con amigos así,
porque siempre, además, ese lenguaje tan necio, tan mentiroso, tan hipócrita de la llamada diplomacia de la derecha, no, es como amigos que los queremos bombardear, es como amigos que los queremos invadir, es como amigos que hemos alterado de tal manera que Venezuela ha tenido que actuar en la frontera con Colombia, es como amigos que estamos promoviendo la aplicación de la Carta Democrática. Cuando el embajador Moncada les dijo, ¿tú quieres ayudar? Ayuda, disminuye por favor el tráfico de Colombia, de droga en Colombia. Colombia es el principal productor de cocaína del mundo entero y Estados Unidos es el principal consumidor de cocaína del mundo entero. Entonces, claro, por supuesto, utilizan, como siempre lo han hecho desde la década del 70, sobre todo utilizan las acusaciones de narcotráfico, así como usaban antes la de comunistas o usaban antes la de terroristas para agredir a países. El principal productor es Colombia, el principal consumidor es Estados Unidos y entonces tratan de atacar a Venezuela. O sea, Colombia la produce y Estados Unidos se la mete por la nariz y entonces tratan de agredir a Venezuela. Lo que pasa en Paraguay, por ejemplo, todos los señalamientos que se ha hecho contra el presidente de Paraguay, todo lo que dice, averigüen lo que decía la DEA del presidente de Paraguay, después borraron todo eso, pero ¿qué decía? Si es que acaso la DEA no habló de un cargamento de cocaína que apareció en una hacienda propiedad del señor Horacio Cartes. Vean lo que está pasando en Argentina en este momento. Se paró el país. Hubo un paro general y hubo manifestaciones públicas y además pacíficas en contra del gobierno de Mauricio Macri que fueron brutalmente reprimidas. Alcalde, usted ahorita mencionó guerra psicológica y parte de eso, usted habló en Venezuela Digital sobre psicometría, sobre Big Data. ¿Cómo esos elementos se están conjugando para atacar la estabilidad emocional del pueblo venezolano? Ahorita lo mostró en una pequeña imagen de la cara, de desesperación, de las llamadas publicada por Instagram. De la llamada expresión no verbal, ¿no? Y de la búsqueda de un tono psicológico. Tú sabes, bueno, sin entrar en muchas consideraciones teóricas, tú sabes que hay, llamemos así, 3 niveles de funcionamiento cerebral. Hay un nivel, digamos, de que es lo que por evolución tenemos la especie humana, que es el nivel del lóbulo frontal, que nos permite el raciocinio, que nos permite discernir, que nos permite razonar, que nos permite proyectar, que nos permite identificarnos con una determinada idea, que nos permite el pensamiento abstracto, etc. Hay una parte del cerebro, que también lo tenemos todos los seres vivos, que es el llamado cerebro reptil, que es un cerebro que está más para la respuesta emocional inmediata, miedo, ansiedad, emoción, alegría, y hay una serie de técnicas muy sencillas que permiten despertar. Te pongo un ejemplo, si tú vas caminando por un pasillo oscuro en una calle a las 2 de la mañana, la sensación que tienes es una sensación de alarma, aun cuando no ocurra absolutamente ningún evento que te vaya a producir esa respuesta, pero eso es algo para lo que de forma innata, casi que intuitiva, congénita, está el ser humano con ese arsenal. Igual es lo que ellos están tratando de generar. Cuando ellos producen este tipo de situaciones, es para generar esa respuesta de identificación con el acontecimiento que están creando. Ahora están utilizando la Big Data, que es una forma de conocerte de manera profunda, utilizando técnicas de psicometría que son muy viejas, porque tienen mucho tiempo utilizándose para diagnóstico psiquiátrico, para selección de personal en recursos humanos, lo están utilizando para la política, para modificar la respuesta electoral de las personas y para modificar también la respuesta social de las personas. Todas las revoluciones de colores están relacionadas con el uso de la psicometría. Lo que pasó en Ucrania, si tú veías cuál era el dirigente de esa asonada que derrumbó al gobierno de Ucrania, era un señor que era un fascista, un señor que era neonazi, que era boxeador, luchador, alcohólico, una cantidad de cosas, y que además lo desecharon rápidamente después de que lograron sus fines de derrocamiento del gobierno de Ucrania. Y lo que han hecho aquí es algo muy similar, es la utilización de técnicas de psicometría y de técnicas de guerra psicológica para modificar la respuesta de las personas. Cuando uno ve gente golpeando salvajemente a una policía, como ocurrió en las manifestaciones del año pasado, o cuando uno ve lo que trataron de hacer, una persona casi asesina al Guardia Nacional con la cacha del fusil, hubiera significado una herida muy grave para esa persona. Cuando uno ve ese nivel de distorsión de la capacidad que uno tiene de reprimir
esa respuesta violenta quiere decir que han logrado éxito en que un porcentaje de la población sea víctima de la guerra psicológica, tenga una enfermedad psicológica real, que además es muy peligroso, porque cuando uno ve a Robert Alonso, o a Freddy Guevara, o a María Corina Machado, o a Nito Pérez Osuna, diciendo necesitan un baño de sangre, pero ya también tienen a unos prospectos de carne de cañón que van a poner la sangre. No va a ser María Corina Machado, ni Nito Pérez Osuna, ni Aristigueta Granco, ni Enrique Capriles. Va a ser esa carne de cañón que ellos han venido creando. ¿Qué papel están jugando las redes sociales en este momento en ese proceso? Bueno, las redes sociales son el instrumento principal a través del cual ellos están motorizando toda la guerra psicológica con una gran eficiencia. Además, nosotros tenemos que responder del mismo modo. No podemos caer en el error de señalar la gravedad de los hechos sin de alguna manera intervenir, actuar, proceder con las redes sociales. Antes se decía que la mentira tiene patas cortas. Con las redes sociales le han crecido las patas a las mentiras. Es muy difícil a veces, uno mismo tiene que tratar de chequear rápidamente y en tiempo real si un evento está ocurriendo realmente. Y yo estoy seguro, como van a fracasar, como de hecho y en efecto fracasó la violencia, hoy tenemos miles de personas saliendo por el Terminal de la Bandera a disfrutar de sus vacaciones y de sus asuetos, no es nada más Julio Borges ni los hijos de Ramos Alú los únicos que tienen derecho a disfrutar de las vacaciones. Por ahí hay una foto en las playas de Malibú. No son nada más ellos, también el pueblo de Venezuela y el pueblo de Caracas tiene derecho, y en efecto hay una gran salida de caraqueños ya desde el día de hoy para disfrutar del asueto de Semana Santa, que tiene, de la forma que cada quien quiera hacerlo, disfrutarlo a través del recogimiento y de la participación en los eventos religiosos o yendo a disfrutar. Así tenemos que estar en capacidad de responder en tiempo real esas mentiras de patas largas que se han desarrollado a raíz y a través de las redes sociales. Tienen verdaderos tanques de pensamiento, hospitales psiquiátricos que han venido desarrollando rápidamente técnicas de acción de guerra psicológica. Esa empresa pequeña que aparece se llama Cambridge Analytica, que fue la asesora para el Brexit, que fue la asesora de Rajoy y que fue la asesora de Trump en las pasadas elecciones del 8 de noviembre. No tengas duda de que detrás de esa fachada, de esa empresa de 3 personas nada más, está un gran arsenal de pensamiento psicológico y psiquiátrico financiado por los organismos de seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica. Un tuit por acá, alcalde, dice, ¿qué podemos, numeral Jorge R. con Amorín, qué podemos esperar hoy en día de la dirigencia revolucionaria frente a estos hechos? Bueno, estamos en la calle. Yo creo que la calle dura mata el golpe blando. Yo creo que la presencia del pueblo en la calle, porque esa es otra cosa que hay que preguntarse, porque también hay que ver la realidad con optimismo. No lo han logrado. Es correcto. Lo que han intentado no lo han logrado. Intentaron derrocar de forma violenta al gobierno del presidente Nicolás Maduro desde el primer día del ejercicio de su gobierno, incluso antes de que tomara posesión. Sí. Maduro tomó posesión el 19 de abril del año 2013 y el 14 de abril Capriles llamó al asesinato y a la muerte, es decir, incluso 5 días antes de que tomara posesión del gobierno el presidente Nicolás Maduro. Es decir, la calle, la presencia permanente del pueblo en la calle, pues ha permitido la detención de esa brutal agresión y además se derrumbó, ahí sí se notó las patas cortas de la mentira opositora, se derrumbó la percepción que la población tiene de la dirigencia opositora. Ahorita están tratando de montar también laboratorios psicológicos para ver si levantan un poco a Freddy Guevara o a Capriles, pero no, eso ya les cayó el sol en la espalda, se derrumbó, es brutal. Todas las encuestas, incluidas las de ellos, señalan que es de 30, 35, 40 puntos en la percepción que tiene la población de la oposición. Porque además, el único que está como líder, fajado por las verdaderas necesidades y problemas de los venezolanos es Nicolás Maduro, pagando la deuda externa como lo acabamos de pagar el día de ayer. Sí. Qué curioso. Que además eso casi no sale en los medios hoy. No, eso no existe. Qué curioso que toda esta operación de violencia de ellos y de decir que la situación está muy grave y las palabras y el Consejo Permanente Almagro en la OEA coincidió con la cancelación que debía hacer Venezuela de los bonos de la deuda pública. El sueño que ellos tenían era que Venezuela cayera en un default, sin importarle en absoluto el sufrimiento que eso generaría en el pueblo de Venezuela. Esa era la verdadera intención que perseguían. Si ellos hubieran logrado
de verdad éxito en sus planes, pues imagínate lo que hubiera significado. Pero la población que está percibiendo, bueno, que Maduro está fajado, que Maduro le está echando pichón a resolver los problemas económicos, que hay una situación concreta de sustitución de un modelo por otro modelo que ya está dando frutos concretos, reales, verdaderos, mientras esto lo que están haciendo es destruir liceos y vías públicas. Alcalde, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por invitarme, Jorge. Era Jorge Rodríguez con quien conversamos hoy en Con Amorín. Nosotros nos despedimos de este viernes, nos despedimos de la semana. Todavía no hemos consultado si trabajamos lunes, martes y miércoles. A mí ya me dijeron que tenía Iván el lunes. Ah, bueno. Entonces seguramente tenemos programa al menos hasta el miércoles. Nos despedimos de la semana haciendo como siempre, o recordándote como siempre, que Venezuela es un pueblo de paz, de gente honesta, de gente trabajadora. Que las minorías, esos traficantes de la esperanza, no nos convenzan de lo contrario. Chau, se les quiere.